Muy buenos días, queridos alumnos. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de cómo ha sido la evolución del emprendimiento a través pues, de la historia y pues los diferentes referentes que han tenido pues, la historia y los sucesos que han existido del emprendimiento. Entonces les voy a pedir el favor, tomen apuntes, saquen su cuadernito, vean el video con bastante detalle porque es una presentación muy buena donde ustedes van a ver las diferentes épocas, las diferentes etapas de la evolución del emprendimiento, pero a través del mundo. Entonces, inicialmente sí los invito, queridos alumnos, a que tomen apuntes de lo que se está presentando en esta clase, porque es muy importante que ustedes tengan una contextualización clara de lo que es el emprendimiento. Bueno, entonces, término de emprendimiento, pues surge del empresario. ¿Sí? Ustedes saben que un empresario es una persona que pues tiene un liderazgo innato, que tiene un sentido común de la economía, que tiene una idea de negocio clara, que apuesta también, ¿sí? Que también asume riesgos, ¿sí? Pero también se esfuerza por surgir. Y por eso la economía también le ha dado un gran papel al empresario y pues, ha sido el eje fundamental de la economía mundial y la que le ha permitido surgir a las diferentes naciones. Entonces, el empresario es un origen de la palabra empresario y proviene del francés entrepreneur, que significa pionero, ¿sí? O sea, que tiene un liderazgo innato, eso es indiscutible. Bueno, y también se deriva del vocablo prenderé, ¿sí? Que significa acometer o intentar, ¿sí? Esto surge desde el vocablo, desde la expresión como de la misma capacidad de poseer un objetivo claro hacia dónde usted quiere ir y pues qué ideas innovadoras quiere presentar y a través de qué personas usted va a iniciar este proyecto. Y como les digo a mis alumnos, tanto desde sexto hasta décimo, usted tiene algo muy importante que es su talento. Entonces cuando las personas potencializan esas capacidades, esas virtudes, esas cualidades y va siguiendo una investigación o una línea de investigación, entonces ya el alumno empieza a madurar su pensamiento y dice, bueno, yo soy bueno en esto, tengo que fortalecer este conocimiento, tengo estas herramientas, sé manejar este tipo de herramientas, consulto, investigo, deseo, tengo hambre de conocer. Entonces cuando tenemos un pensamiento así como tan abierto y tan dinámico, es fácil entender que las personas pueden llegar y alcanzar el éxito. Pero lo más importante es no quedarnos, digamos, con la percepción de que todo ya está hecho y que no hay nada por inventar. Por el contrario, nosotros estamos disfrutando unos inventos que surgieron a mediados del siglo, ¿sí? Siglo XIX, XX, estamos hablando de 200 años, 18, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XV, inclusive hasta el siglo XIV, donde pues dice la línea de tiempo que surgieron este tipo de ideas y que pues fueron muy controvertidas pues para la época, ¿no? Pero pues que hoy en día aportan bastante en lo que es nuestra realidad. Bueno, continuemos. Entonces dice, el origen de emprendimiento en Colombia. Por favor, anoten, todo esto es muy importante. Bueno, en Colombia se puede hablar de comienzos de emprendimiento hacia los años 70, ¿sí? Y también influyeron en regiones que inclusive los expertos afirmaban una gran importancia significativa, ¿sí? Las grandes élites, las grandes personas, las grandes familias adineradas que vienen de un proceso colonial, esas familias que llegaron, o ustedes se preguntaban, pero ¿por qué hay gente rica y por qué, digamos, rica en el sentido adinerada y por qué hay gente humilde? Resulta que esta clasificación de estratos y de clases surge desde los años 70 cuando pues los diferentes gobiernos de la época, ¿sí? Pues lanzan unas políticas de innovación, de creación, de desarrollo, de ciencia, y hacia 1930, 45 y 50 surge el SENA, y el SENA se creó de una forma netamente industrial, ¿sí? Toda empresa era industrial, toda empresa venía de una situación, pues, de una revolución que acababa de llegar por un tema de guerras, de dominios,
de políticas internacionales, de acuerdos, de tratados, y pues la capital de Bogotá pues tenía una base muy importante y siempre ha sido el punto de referente desde la época de colonia, y pues tenía la información. Por eso en Bogotá se llama la capital de Colombia, ¿sí? Todos los hechos históricos apuntan que Bogotá, perdón, fue el puente, ¿sí?, de enlace entre las diferentes regiones, y pues fue una ciudad central, y de ahí surgió pues dicha importancia. Es muy importante que ustedes entiendan, como decía Pedro Vera Castillo, fundador y presidente de la Red del Emprendimiento de la Innovación en América Latina, Empresur en Estados Unidos, de forma internacional, ¿sí? Él hablaba sobre los estudios que se realizan a nivel global, ¿sí?, y a nivel de América, y por qué era tan importante resaltar este país y por qué era tan importante y tan conveniente que Colombia con los otros países se uniera a esa red de cambio. Bueno, entonces dicen que ustedes ya ahí están como diciendo, uy, el emprendimiento eso no es de ayer, sino eso viene desde años 70, desde 1900, el profe lo dijo, desde el siglo XVIII cuando empiezan a surgir las industrias, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces seguimos con el análisis de la línea de tiempo y vamos a ver los periodos siglo XIII, siglo XIV, donde decía que el emprender era entendido como una actividad innovadora. Fíjense que estamos hablando desde el siglo XIII, ¿no? Y siglo XIV, donde acarreó pues consecuencias a muchos mercaderes medievales que sobrellevaban condenas por parte de los nobles y por parte de la iglesia, que eso era pues en esa época pues el poder máximo dentro de la sociedad, y lo que decía la iglesia era lo que se realizaba, y pues la parte de los nobles, ¿sí? Bueno, ¿por qué acarrea consecuencias? Resulta que usted cuando piensa diferente, ¿sí?, cuando usted opina diferente, cuando usted tiene una idea diferente, pues obviamente la gente no va a compartir este tipo de pensamientos porque va en contra de lo que usted tiene diseñado o proyectado, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes hacia el siglo XIII, XIV, donde toda la gente tenía un pensamiento sumiso, donde solamente se obedecía a la iglesia y a los nobles, pues no tenía más sino la visión de ellos dos, y llegaban nuevas ideas de nuevos países, de nuevas culturas, porque pues las vías de comercio era la vía fluvial, entonces siempre existían en diferentes puntos unos encuentros donde se intercambiaban mercancías, empezaba la oferta, la demanda, miraban cómo se subsistía a través de las especies, se intercambiaban especies, recursos, la época también de la esclavitud, se intercambiaban los seres humanos por mercancía, etcétera. Entonces todo era un sometimiento sobre a las dos puntos de referencia, que era la parte religiosa y la parte de la nobleza, ¿sí? Y por eso existieron muchas consecuencias frente a esta parte, consecuencias que todavía hoy en día nos quedamos aterrados porque fueron de una manera pues salvaje, por decirlo así, ¿sí?, que trataban de obviar, de acabar, de exterminar otro tipo de pensamiento. Bueno, sigamos el análisis. Y entonces en el siglo XVI y XVII, fíjense que ya ha pasado un gran periodo de tiempo, dice, las personas generaban nuevas ideas y experimentaban y profundizaban y creaban artefactos que permitían aumentar la producción. Importante, ¿sí? El hombre ya deja de ser, digamos, como medieval, ¿sí?, que todo se hace de manufactura, hecho por el hombre a mano, ¿sí? Ya se deja de pronto ese pensamiento que debemos de tener 3.000 hombres para fabricar una actividad, o una muralla, o un palacio, o un edificio, o un camino, ¿sí? Y el hombre empieza a mirar que pues hay otras formas de realizar las cosas, y que pues necesitamos es aumentar la producción, ¿sí? Y se generalizó bastante ese pensamiento donde decía, vamos a experimentar, vamos a crear, vamos a mirar cómo aumentamos la producción, porque pues hasta ahora ya el comercio se estaba internacionalizando, se estaba desarrollando actividades muy importantes. Vean que otros países, India, que es la que dominaba en ese mundo, ¿sí?, era la que llevaba, traía y pues producía, ¿sí? Como hoy en día
nuestra realidad, la parte occidental, ellos fabrican, y entre más fabrican, pues más van a inundar la parte global y pues van a poder vender. Ese era el pensamiento desde esa época y hasta la actualidad. Bueno, también ellos miraban que se afectaban económicamente por la parte de los artesanos, ¿sí? Los campesinos debían de emigrar y también, tristemente también, tenían que ir a mirar cómo se iban a tecnificar frente a una maquinaria. O sea que ese trabajo de mano de obra que ya era como tan de la costumbre, ¿sí? Como una costumbre, de pronto llevémoslo a la realidad, una persona que recogía algodón, ¿sí? Manualmente, que existió en la época colonial gente noble que contrataban esclavos, ¿sí? Que se los vendían, es que los contrataban, no les daban un peso de plata, pero tenían grandes extensiones de cultivo de algodón, ¿sí? Y la forma de pagar la comida, la alimentación y la crianza inclusive de los hijos que nacían dentro de las mismas propiedades era la esclavitud, ¿sí? Sometidos a una labor y donde el abuelo, el papá, el hijo y el nieto también iba a heredar ese tipo de pensamiento. Nada diferente igual que los egipcios. Los egipcios hacían lo mismo, ¿sí? Ellos montaban sus centros de investigación, sus centros de industria, montaban su desarrollo urbanístico, pero todo lo hacían los esclavos, ¿sí? Y dentro de ese centro urbanístico existían las aldeas donde los mismos esclavos vivían, convivían, tenían sus hijos y tenían ahí una producción no, normal y nativa de esclavos y no les costaba a ellos ni un peso. O sea que era un negocio redondo para ellos, ¿no? Y en el siglo XVI, ¿sí? César, ¿sí? Viveros, ¿sí? La referencia del año 96, terminó el emprendimiento hacia la referencia de los viajeros que cruzaban hacia el nuevo mundo. Una investigación que realizó, ¿sí? Cómo se atrevían a ir hasta nuevas fronteras y en busca de oportunidades y cómo de pronto, pues, ustedes saben que la historia no miente, es algo curioso, ¿no? Nosotros, la historia dice que fue Cristóbal Colón el que llegó acá a América pensando que esas eran las Indias, que era un punto comercial y muy fuerte, pero que antes de que Colón llegara acá, pues ya existía Américo Vespucio, ¿sí? Y pues él pensaba también que era un territorio de las Indias, o sea que todo el mundo juraba y pensaba que esto era de parte de las Indias. Y resulta que Américo Vespucio fue el primer, digamos, colonizador, por decirlo así, de misionar este continente, y por eso de ahí viene el nombre de las Américas, ¿sí? Porque si no, nosotros teníamos el apellido de Cristóbal Colón o la visión del coronato, el renato, pero bueno, en fin, Cristóbal Colón lo que hicieron fue, vamos a creerle a este loquito un ratico, porque él insistió bastante que el mundo no era plano, que era redondo, que había una órbita, que se podía ver de la atmósfera, que él, bueno, en fin, una cantidad de cosas que Colón pidió apoyo a la corona y pues mandemos a Colón con todo lo que tengamos acá, entonces que no nos sirve, porque esa fue la realidad. Qué pena que yo sea tan detallista. Entonces lo llenaron de esclavos, lo llenaron de gente enferma, de piratas, de todo lo que pues la corona tenía en esa época, como que ellos querían salir de ellos y pues metieron a Colón, ¿sí? Y ustedes ya conocen la historia, ¿no? Finalmente llegan aquí a América, pero América los recibe como grandes dioses, y ustedes ya saben la hecatombe que surge después, pues que hoy en día lamentamos, porque dicen, y yo me acuerdo tanto de mi profesora de historia, que dicen que si nosotros hubiéramos reclamado todo lo que España o Europa se hubiera llevado, podríamos hacer puentes en oro de todo lo que se llevaron, ¿sí? Pero eso ya es la historia, y la historia ha sido analizada y ha sido juzgada a través del tiempo. Bueno, y las evidencias no mienten. Bueno, ahora nos vamos hasta el siglo XIX, ¿sí? A lo largo de las décadas, los siglos que hemos nombrado de la línea de tiempo, se manejaron comercios donde el algodón, que el profe ya lo decía, las compañías, ahí se nombran un nombre de compañías, funcionan desde 1848, ¿sí? Imagínense, nosotros estamos hablando de una empresa de casi 100 años, ¿sí? Ahí está la imagen donde ustedes pueden apreciar acá que fueron bodegas muy grandes,
donde todavía era precaria la forma de movilidad y pues ya había un poco de socialización, de urbe, de ciudad, pero que estas empresas fueron heredadas a través del tiempo, heredadas de la nobleza, de la colonia, y que se fueron convirtiendo pioneros pues, en importación, ¿sí? Y pues es un vocablo que en España que habla sobre que es fundamentalmente importante tener ese comercio, y ellos tenían un comercio muy extenso en Finlandia, en Groenlandia, en islas de Feroe, bueno, muchas rutas comerciales, pero retoma lo que es el profesor, cultivos de algodón, y pues ellos tenían sus grandes bodegas, sus grandes industrias, pues gracias al tema de la esclavitud y todo lo que heredaron de siglos anteriores. Bueno, ahora vámonos un poco más acá, ya estamos llegando casi. El siglo XX. El siglo XX habla sobre el emprendimiento, estudiado por Joseph Schumpeter, que a la década de 1930 da ideas de una práctica economista. Y es el primero que el emprendimiento también está marcando la parte histórica y la parte financiera, porque es que hay países que están dominando el mundo a través de unos tratados, a través de unos comercios, y pues que ya tienen rutas marcadas desde 100, 200 años, y pues que es muy difícil que un país tan antiguo pierda una ruta mercantil, es muy difícil. Es más fácil que se agreguen más países a las rutas antiguas que no que pierdan esas rutas, ¿sí? Eso es una ganancia, ¿sí? Y el término de emprendimiento fue acuñado desde la década de 1920, mientras que la palabra original francesa, entrepreneur, viene desde 1850, ¿sí? Bueno, resulta que en esta línea de tiempo vamos a analizar de este señor que yo les he nombrado. Algunos alumnos se han acordado de mí cuando yo les decía aprendan sobre la biografía de Arturo Calle, el ejemplo de aquel tubo y por qué ahora es tan famoso y por qué esa marca es tan grande a nivel de Colombia. Resulta que fue una empresa de confecciones donde llevaba pues su mismo nombre de el fundador, Arturo Calle. Ustedes lo ven aquí en la imagen. Sí, es bueno que ustedes van visionando, uy, si él pudo, nosotros también podemos. Bueno, para ser un referente entre hombros y muchos colombianos que lucen paños día a día, Arturo Calle empezó con un pequeño local del sector de San Victorino, Bogotá, en el año de 1965, ¿sí? Y hoy en día es la marca más importante, por decirlo así, en los centros de distribución de Medellín, Cali, Bogotá, y pues obviamente pues los presidentes son asesorados por un señor que empezó el negocio en San Victorino en el año de 1965, ¿sí? Y yo le redondeo aparte de la historia de Arturo Calle, que me fascina este tipo de ejemplos y de biografías que nos ilustran cómo sí se puede hacer el emprendimiento. Arturo Calle surge de la historia de Arturo Calle, no es que llegó una y pum, confeccionó el vestido de paño, no. Él empezó de puerta en puerta, perdón, en la calle, de ahí viene calle, ¿sí? De la calle, y él empezó a golpear puertas a las diferentes bodegas e industrias que existían en el centro de Bogotá, San Victorino. Si ustedes hacen un mapa o un recorrido en Bogotá, lo más importante hacia 1955, 1940, 45, 50, 60 era el centro de Bogotá, era donde era el movimiento monopolio, donde existían las grandes empresas, donde existían las grandes fábricas, donde empezaron a surgir los grandes edificios que hoy en día vemos, y por eso el centro de Bogotá es tan histórico, ¿sí? Primero por la parte colonial, que ahí fueron los puntos de referencia de Manuelita Sáenz, de Simón Bolívar, de todos los que conocemos en esta época histórica y colonial. La historia de Florero, si ustedes me imagino que en la historia les han explicado por qué se generó la independencia a nivel nacional en Bogotá, cuál fue lo que llevó a esa independencia, bueno, toda esa parte que abarca la historia. Y resulta, el Florero de Llorente se llama, ¿no? Porque no hay que decir el nombre. Resulta que él empezó, como todos, de puerta en puerta a tocar
a ofrecer overoles para la industria. Escuchen lo que les digo, overoles. Y pues fue ampliando su mercado. ¿Sí? Él se dio cuenta que pues ahí queda ahí en la calle como que no pasaba nada. Entonces él no esperó que la montaña llegara hacia él, sino él fue a buscar la montaña y empezó a buscar puerta a puerta la industria y empezó a ofrecer pues ese diseño, porque él viene pues obviamente de una familia pues que manejaba confección, modistería, y empezó a crear overoles para las empresas, empezó a agrandar su mercado, diseñó diferentes tipos de ropa para empresa, empezó a diseñar línea de ropa para el organigrama de la empresa, y él vio esta necesidad que pues el hombre empresario se tenía que destacar y que tenía que sobresalir, y pues que inclusive hasta la prenda también que usted utiliza en la empresa le determina si usted es un operario, si usted es un empresario, si usted es un supervisor, si usted es un directivo, si usted es un gerente. Y entonces él empezó a aprovechar todo este tipo de necesidades. Vuelvo y les digo a los chicos de emprendimiento, para todos en general, cuando miramos un objetivo claro, cuando determinamos un objetivo claro, ese objetivo no tiene que ser tan amplio, sino más bien enfoquemos una idea central y mirar que esa idea central cubra las necesidades. Dice que este señor Arturo Calle cumplió el objetivo que él esperaba, que era diseñar prendas adecuadas para las diferentes necesidades de las empresas, y empezó a crear un mercado, y fue tanto el mercado que él creó una red de apoyo, pues que hoy en día es uno de los grandes empresarios que el presidente de la república o el expresidente pedía asesoramiento para cómo vestir, ¿sí? Y él es uno de los grandes ejemplos a mediados del siglo, final del siglo XX, final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, ¿sí? Y gracias a él también surgió la economía, se movieron otras empresas, hubo trabajo, hubo una cadena de bienestar, de servicio, alianzas estratégicas, fundaciones que apoyó, o sea, fue creciendo la economía y fue siendo importante. Si ven ustedes al respaldo de la foto, aquí aparece su marca, su logo, ¿sí? Arturo Calle. Y usted sabe que un vestido en Arturo Calle es sumamente caro, un par de zapatos es sumamente caro, pero todos los productos que vende Arturo Calle son de calidad. Esa es la gran diferencia entre el mercado nacional y el mercado extranjero. Usted no puede comparar un par de zapatos de la China, ¿sí? Que se los pone en un mes, ya están estallados, están rotos, a un calzado de Arturo Calle, que puede costarle fácilmente 800.000, 900.000, hasta 1.000.000, y usted va a tener zapatos hasta que ya se le acabe completamente, pero que son buenos, son muy buenos. Lo mismo los trajes, ¿sí? Etcétera. Stephen Hawking, ustedes saben quién es, y Steve Jobs, él ya murió, fue creador de cómo podríamos crear una manera de más eficiente, ¿sí? Y él cambia ese concepto de los grandes monitores, y si ustedes se dan cuenta, él tiene acá un celular, ¿sí? Y él fue uno de los pioneros, al igual que Bill Gates, al igual que los grandes ingenieros, que la parte de telecomunicaciones, si mi mente no me falla, ya en 1970 ya en Estados Unidos estaba el boom, y hacia 1980 llega aquí a Sudamérica y se empiezan a ver unas empresas que se arriesgan a un mercado pues que no saben cómo va a funcionar, pero entonces empiezan a cambiar el diseño de los teléfonos, surge el teléfono inalámbrico, surge los teléfonos más pequeños, y Stephen Hawking, como dice acá, podía ser de otra manera la forma que nos comunicamos, dice él. Fue el creador de Apple, ¿sí? Y considero que los hombres debían de ser más visionarios, ¿sí? Más inspiradores, más brillantes, ¿sí? Que debían de ser, junto al ingeniero de Steve Pulsantic, pusieron en marcha una placa o un ordenador completo en un monitor, en un celular, ¿sí? Y este monitor, ¿qué hizo? ¿Sí? Pues cambió la historia del mundo. Ustedes ya saben que hoy en día el celular es una herramienta fundamental. Mire, estamos estudiando de forma virtual por medio del celular. Un joven accede más fácil a un celular que a un computador. Un joven manipula más el celular, la información llega más directamente a un celular. Usted tiene la información inmediata, puede ingresar a las redes sociales desde su celular.
puede generar un mercado de compra-venta de mercancías, puede actualizarse de noticias, puede hacer tantas cosas desde su celular, hasta grabar la clase y dársela a los alumnos, imagínense, ¿sí? Imaginen que en 1976, con el dinero obtenido de esta venta, ¿sí? De su furgoneta, él sacrifica, ¿no? Una furgoneta porque no tenía que buscar fondos y creó una empresa, o sea, con la misma venta de la furgoneta se financió y luego pues montemos Apple, ¿sí? Apple Computer, y empieza desde el garaje de la familia Steve Jobs a crear su empresa desde el garaje, ¿sí? O sea, no tenemos que pensar que la empresa está primero la parte física y luego las ideas, no, al revés. Si usted acá tiene su empresa, si usted ha pensado, si usted ha meditado, si usted ha investigado, si usted ha desarrollado nuevas ideas, hay queridos alumnos, sobre todo también estos chicos que están en décimo, que ya empiezan su proyecto de emprendimiento, con los chicos de sexto también, sí que les digo, piensen qué es lo que quieren, cómo se ven a futuro, en presente y en futuro, porque nosotros tenemos que tener una visión y una misión, ¿sí? Cómo nos vemos y qué vamos a realizar en esa línea de tiempo. Bueno, un buen ejemplo. Y ustedes ya conocen, bueno, sería bueno que ustedes profundicen más la investigación, porque son ejemplos claros de lo que sucedió en la historia y cómo una persona cambia la historia y la forma de comunicarse. Y antes de Steve Jobs había un monopolio, ¿no? ¿Sí? Que esa es una tarea que se los voy a dejar, porque había un monopolio muy fuerte y él rompe ese monopolio y pues cambia la dinámica de las comunicaciones. Siglo XX, ¿no? Estamos hablando, ya estamos en el siglo XXI. Sí, bueno, siglo XX. Dice, la década del 2000 terminó emprendimiento y se extendió para incluir también el emprendimiento social, que es lo que el profesor John Frey le dice. Por eso el profesor envía sus videos y dice, bueno, ¿qué estoy aportando en mi comunidad? ¿Cómo mi comunidad me aporta y yo cómo colaboro con mi comunidad para ser autosuficientes? ¿Sí? ¿Cómo estos objetivos sociales pueden ser ambientales, humanitarios? Cuando decimos ambientales y humanitarios es que nosotros no nos debemos desprender de nuestro eje ambiental, de nuestro enfoque, es decir, bueno, nosotros tenemos que realizar o voy a crear X o Y empresa, pero no puedo desconocer que los recursos naturales y la biodiversidad y el pensamiento de lo renovable y lo reciclaje es importante para las nuevas tecnologías, ¿sí? Tecnologías de producción limpia, ¿sí? Que no contamine el mundo, porque las empresas hacia 1800 y 1900 fueron empresas industriales donde pues funcionaron por los hidrocarburos y se creó el fenómeno del fenómeno de efecto invernadero, y por las guerras que hubo también, entonces lo que hicieron fue también colapsar el medio ambiente. Ahora en el 2000 dicen las empresas, no, tenemos que mirar es cómo rescatamos el medio ambiente. Si ustedes son analíticos y ven noticias, se dan cuenta que Brasil quería tomarse el Amazonas porque pues es una extensión muy grande y no es mi territorio y ya. ¿Y qué dijo la comunidad internacional? No, no señor. La selva brasileña y los países sudamericanos tenemos un pacto y un acuerdo donde ningún país puede tocar el tercer pulmón del mundo. No tenemos más. Y usted quiere acabar con todo, señor Bolsonaro. No, señor, eso ya está prohibido, ¿sí? Y le tocó frenar su programa de expansión, a pesar de que hizo bastante daño, ¿no? Mark Zuckerberg, que creó otro emprendedor moderno como ustedes, él fue uno de los que más rompió barrera, porque uno habla de emprendedores y uno dice, pues son Zuckerberg fue como todos muy visionario, pero él se enfocó en crear Facebook, la plataforma de Facebook, y al comienzo de él, en su parte experimental en la universidad, pues diseñó redes de comunicación, ¿sí? Y por eso es tan importante que se apoyen ustedes con la tecnología. Y pues veo que es importante de pronto su experimentación lo llevó a ubicar unas fotos, opiniones. Él inclusive se ganó un tema legal de demandas ahí por
utilizar fotos sin autorización, pero fue como la parte inicial. Decía, tan solo tenía 19 años cuando fundó Facebook. 19 años, ¿sí? Y cambió la forma de socializar y de hacer negocios definitivamente para vivir, ¿sí? Con tan solo 19 años, en el 4 de febrero del 2004, montó la empresa de Facebook y es la red social más poderosa del mundo, ¿sí? Y también Facebook compró a WhatsApp, el creador de WhatsApp, que es un alemán. Más adelante vamos a ver esa historia, pero fíjense que casi va relacionado a lo que son las nuevas empresas, las nuevas tecnologías, las nuevas ideas surgen de la necesidad, siempre pensando en un beneficio social. Y no hay edades, de 19 años, ¿sí? Y a pesar de su corta edad, con tan solo 28 años, el CEO de Facebook ha tenido una excelente salida en la bolsa, ¿sí? Y se cree que recibirá más de $1.000 millones por acciones de empresas que inició, ¿sí?, en un cuartico de la Universidad de Harvard, ¿sí? Dicen que las grandes empresas que el profesor ha dicho han surgido en un garaje, en un cuartico. Si miramos en la época antigua, Thomas Alva Edison también empezó allá en su sala a experimentar bombillos, forma de cómo se conducía la electricidad, etcétera, etcétera, y nadie daba un peso por él, pero fíjense que él también modernizó la sociedad. Aquí hay otro empresario, ¿sí? Calle Ascar y Alejandro Espejo, ¿sí? Bendito Arroz, emprendimiento, ¿sí?, de una pareja barranquillera. Participó en Shark Tank Colombia, programa de negocios, canal. Son los esposos Espejo, Ascar, trabajan en la última punta para cumplir con los requisitos del cierre de una negociación que permitió a que 4 inversionistas colombianos, ¿sí?, adquieran el 45% de la empresa. Acá vemos el gran ejemplo, ¿sí?, cómo ellos tienen que exponer sus ideas de negocios, su stand. Y hay un programa muy bueno que se llama Tiburones, ¿sí?, y es donde muestra uno todo este tipo de emprendimientos que ellos no llegan allá de una vez con el capital, no, ellos buscan capital, pero para poder buscar capital deben de exponer, deben de presentar su producto, su stand, su eslogan, deben de convencer al jurado. Y son grandes tiburones porque son gente de empresa nacional e internacional, pues que se mueven en el mundo de los negocios, saben cómo es la oferta y la demanda de los negocios, saben qué pueden proyectar y qué no pueden proyectar. Acá los vemos en una exposición, ¿sí?, con su logo, con su uniforme de la empresa, ¿sí? Miren, el producto va relacionado con su propia forma de vestir, y cómo el lenguaje corporal es tan importante hasta para poder vender un producto. Esto va muy relacionado a lo que nosotros hacemos en el colegio. Cuando ustedes llegan a grado 10º y grado 11, les toca hacer este tipo de proyección, presentar sus ideas de negocio, una investigación seria, una ruta de proyectos para seguir, 18 pasos que usted tiene que estar consagrado en una investigación profunda, concienzuda, que tenga una mentalidad visionaria, que no permita que pues se la tumben tan fácil, pero que debe ser aterrizada a la realidad. Y cuando hablamos de cifras, de números y de necesidades, ahí es cuando decimos que hay éxito, ¿sí? De nada me sirve hablar y hablar y hablar y hablar si yo no proyecto nada. De nada me sirve yo hablar de estadísticas, aceptaciones, encuestas, niveles de aceptación, si yo realmente no he investigado mi entorno, si yo no he comprendido que lo que yo quiero proyectar desde grado 6º hasta grado 11 es un producto que va a ser para mi proyecto de vida, un producto, un servicio, una idea de negocio, ¿sí? Cómo este producto, este proyecto, esta idea de negocio, este servicio que va a presentar va a beneficiar primero a mi comunidad, a mi núcleo familiar, y obviamente va a abrir los caminos para poder ser emprendedor, para poder tener mi forma de vida,
mi sustento, ¿sí? Y recuerden que los alumnos que yo les he dicho, que yo tengo varios ejemplos de muchos alumnos que han transcurrido, que han pasado por nuestras puertas de José María Obando y hoy en día son grandes emprendedores. No quiere decir que para poder ser emprendedor yo tengo que tener el gran edificio de 20 pisos. Ojalá usted lo tenga, pero si no lo tiene, sus ideas no se pueden derrotar, ¿sí? Sus ideas es lo que lo hace ser valioso. Sus talentos y todo lo que usted tiene ahí dentro de su ser es lo que hace que usted sea único y que llegue lejos, ¿sí? Nadie se lo puede quitar, nadie. Usted le puede copiar el trabajo, pero nadie sabe cómo se diseñó o hacia dónde está proyectado. ¿Sí, queridos alumnos? Eso es el gran ejemplo que les dejo ahí. Bueno, analizando nuestra línea de tiempo, ¿sí? Que creo que pues fue una visión global que se desarrolló, ¿sí? Que pues nos permitió conocer de una u otra manera, ¿sí? La historia, ¿sí? El suceso de cómo se desarrolló pues las ideas que hoy en día nos potencializan, que nos demuestran que sí se puede, ¿sí? Les comparto pues mi expresión en clase sobre que sí se puede, de que hay barreras, pero las barreras son obstáculos que se hacen porque saben que los podemos derribar, ¿sí? Que cuando alguien te dice no se puede hacer, anótele, dígale, listo, Pedrito me dijo que no lo voy a odiar, no le voy a cargar rencor ni nada, pero le va a mostrar a él y a muchos más que están equivocados y que el conocimiento es la base del éxito, ¿sí? Donde usted quiera que llegue, tenga conocimiento, siempre lo van a tener en cuenta. El trabajo en equipo es fundamental, ¿sí? La humildad nos permite aprender de los demás. Y como lo dice esta imagen, todos somos finalmente emprendedores. Por eso le digo a mis alumnos de grado 6 hasta grado 11, no hay alumnos que no tengan un talento, todos aportan a la construcción y generación de ideas para un fin, para un objetivo, para un desarrollo que finalmente va a permitir un beneficio al mundo y que gracias a ese servicio otras personas se van lo van a poder usar, se van a poder beneficiar y van a seguir construyendo esta red y cada uno de acuerdo a lo que piensa aporta a un emprendimiento y a una economía y a un mundo más llevadero que va enfocado es en el crecimiento tecnológico, ¿sí? Desde el inicio de la bombilla hasta las últimas formas de comunicación, pero que no podemos descuidar nuestro pensamiento global, mundial, el bienestar social, ¿sí? La ecología, ¿sí? En nuestro medio ambiente, en nuestras familias, nuestras formas de producción y de tecnología limpia. Bueno, chicos, esta es una línea de tiempo que les tenía preparadas para todos. Es importante que de grado sexto hasta grado 10º y 11, ojalá vean este material para que ustedes tomen apuntes, realicen preguntas en mi clase sobre la línea de tiempo de emprendimiento, investiguen más sobre la evolución del emprendimiento, consulten más emprendedores de este siglo y de siglos atrás también. Tengan en cuenta que el emprendimiento no es una idea ni un capricho, viene desde el siglo XIII, XIV y cómo ha permitido que también esa forma de pensar diferente nos ha llevado a grandes progresos y a grandes beneficios en la historia. Bueno, queridos alumnos, les dejo esta videoconferencia con mucho amor. Espero que sigan adelante, sigan trabajando, todo lo pueden hacer desde que sea para bien. Enfóquense en hacer las cosas bien. Siempre trabajen con calidad. No se les olvide hacer mis actividades, mis trabajos. Y no se les olvide, queridos alumnos, ver este video que es muy importante. Bueno, y no se les olvide también suscribirse a los canales, a las redes sociales, que es una forma de aprender dinámica y donde usted va a tener la información a tiempo. Lo que estamos hablando de hoy en día, la forma de cambio o la forma de pensamiento de la educación sigue avanzando. Ya nosotros los docentes tenemos que ir cultivando, ir dejando semillas para que ellas empiecen a crecer y a desarrollar nuevas ideas y nuevas tecnologías. Ya para ustedes es normal una videoconferencia, ¿sí?
Ya para ustedes ver al docente en un monitor ya es algo muy normal. Eh, Compartir un documento, una pantalla, crear un intervínculo, abrir una página web, eso para ustedes ya es normal. En mi época no, porque nosotros somos de la generación, y no es que sea tan viejito, pero empezamos con la máquina de escribir, casi todos mis compañeros empezamos con la máquina de escribir. El que tenía la máquina eléctrica, eso era el duro en la clase, porque nadie tenía una máquina eléctrica. Luego pasó los computadores, yo me acuerdo que empezaron el sistema operativo DOS, que era comandos, que eso es la primera clase de programación que ven ustedes en informática, y era con comandos, ¿sí? Eso se colocaba una rayita backslash dir y aparecían unas letras verdes, y de ahí uno tenía que todo digitar y no se veía nada de lo que se está viendo hoy. Y nosotros somos una generación pues intermedio, porque vivimos de lo antiguo y de lo nuevo, y nos hemos acoplado a las necesidades de nuestro entorno y de nuestra vida. Y ustedes deben de ir más avanzados que nosotros en ese sentido. Bueno, los quiero mucho. Se despide su profesor John Freddy Mendoza. Espero que les haya servido nuestra clase y espero que la aprovechen al máximo, por favor. Véanla, porque el profesor va a hacer actividades sobre la línea de tiempo y va a evaluar. Entonces vean el material, no lo desperdicien, aprovechenlo, y cada día que pase, póngase un objetivo alcanzable, realizable, y trabaje por ese objetivo. Mire, las cosas no se dan si usted no tiene esfuerzo. Si usted se quiere esforzar, y si usted se esfuerza día a día, logra sus objetivos. Pero un proyecto no se da de la noche a la mañana. Un proyecto requiere de esfuerzo, sacrificio, investigación y disciplina, nada más, y muchas ganas para poderlo realizar. Bueno, Dios los bendiga.